Aleluya, gloria al Señor. Bendito es nuestro Padre amado. Estamos, creo yo, todos gozosos en la casa del Señor, adorándole, porque cada vez que nos acercamos al Señor para adorarle y glorificar su nombre, entonces estamos alegres. Amén. Así que les doy la bienvenida a mis amados hermanas, hermanos y todos también que están conectados mediante la plataforma virtual de igual manera. Bienvenidos una vez más. Y bueno, muchas veces nosotros, en general, me voy a poner a hablar en este momento, hacemos planes, ¿verdad? Hacemos planes. ¿Quién no ha hecho planes? Todos hemos hecho planes, ¿verdad? Diferentes planes en diferentes contextos, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, ¿verdad? Pero nosotros de una o de otra manera siempre hemos hecho planes, pensamos cómo será nuestro día a día, ¿verdad? Cada día siempre es una expectativa, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero cuando estamos encaminados o estamos en las manos del Señor, sabemos que vamos a estar bien, ¿cierto? Pero siempre hay ese pensar, ¿qué será este día? ¿Qué será? ¿Cómo será nuestro va y ven de cada día? ¿No es cierto? En los diferentes contextos, en nuestra familia, con nuestra familia, en el ministerio, incluso cómo queremos que Dios, incluso nosotros queremos a veces saber cómo queremos que Dios actúe, queremos que Dios actúe de una o de otra manera hacia nosotros, ¿no? Y en nuestra mente todo está súper organizado, ¿sí? Primero esto, después aquello, después lo otro, y etcétera, etcétera. Pero de pronto algo cambia. Y nosotros, como ustedes conocen, como familia hemos estado viviendo precisamente tiempos de cambios, ¿cierto? Y el Señor ha permitido que podamos estar tomando en cuenta esto, ¿no? Cuando de pronto algo cambia, una puerta se cierra, ¿no? Aparece una dificultad o simplemente las cosas no salen como yo me imaginaba o como yo quería que salgan, ¿no es cierto? Y en esos momentos uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó con mis planes? ¿Qué pasó con lo que yo estaba planeando? ¿Qué sucedió? Eso mismo, de alguna manera, le ocurrió al apóstol Pablo. Él tenía una ruta pensada, ¿verdad? Lugares que visitar y tiempos definidos. Mire, el tema de hoy, el título es, no era mi plan, era el de Dios. Y vamos a estar leyendo un pasaje en las Escrituras en 1 Corintios 16, del 5 al 9, que es de lo que les estoy mencionando, ¿no es cierto? ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? La cual se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bendito Padre amado todopoderoso. Señor, aquí estamos, Dios mío, un remanente de su pueblo, una vez más, mi Señor, para poder aprender más de su palabra, para poder hacerla viva y eficaz. Señor, le pedimos que nos ayude a entenderla, mi Dios, a poder comprender lo que usted desea decirnos esta noche, Señor, porque sabemos que sus planes son perfectos.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada una de mis amadas hermanas y hermanos que se encuentran en este lugar. Bendígales, bendito Rey. Ayúdeme a ser, Padre Celestial, ese instrumento en sus manos, mi Dios. Sabemos, Padre amado, que solamente su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí estamos, Señor, porque usted así lo ha querido. En el nombre de Jesús, bendito Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. ¿Verdad? Pero en medio de todo esto, les estaba mencionando que esto pasaba, de alguna manera le ocurría al apóstol Pablo. Él tenía una ruta pensada, lugares que visitar y tiempos definidos, pero en medio de todo esto, entendió algo muy importante. No siempre se trata de nuestros planes, amén, sino del plan del Señor. El plan de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Porque mientras Pablo pensaba moverse, Dios le mostró que había una puerta grande y eficaz, ¿verdad? Abierta, aunque también había también oposición. Y así es Dios con nosotros. A veces cambia la agenda de un día al otro. Y si ha escuchado usted esas expresiones, ¿no? Es que yo me manejo por agenda. Ahora mi agenda, ¿no es cierto? Pero el Señor, si al Señor le place, cambia su agenda, ¿verdad? Mueve el camino, modifica la dirección. No era para, y no va a ser para perjudicarnos cuando el Señor cambia sus planes, ¿verdad? Sino porque el Señor sabe por qué lo hace, ¿no? Nos lleva exactamente al lugar y al propósito que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas. Amén. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, ¿no es cierto? ¿Que les dije cómo era el título del tema? ¿Se recuerda? No era mi plan, era el de Dios. Amén. Y en este pasaje el apóstol Pablo habla precisamente de sus planes de visitar a la iglesia, pero también muestra algo muy importante que yo les estaba comentando, que él entendía que su agenda estaba sujeta a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Pablo tenía el deseo de ir, de quedarse un tiempo con ellos, pero él dice algo muy clave y que creo que cada uno de nosotros hemos aprendido a decirlo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido a decir, si el Señor lo permite. Amén. Y esto nos enseña que como hijos de Dios podemos tener planes, claro que sí, ¿cómo no? Podemos tener sueños, sí, no el sueño de dormirse, ¿verdad? Los sueños. Así que si tiene sueño de dormirse, mejor que se vaya por donde vino. Aleluya. Amén. Sino sueños, proyectos. Claro, ¿por qué no podemos tenerlos? Sí podemos tenerlos. El Señor nos lo permite, pero siempre debemos dejar espacio para que Dios dirija nuestro camino. Amén. A veces queremos que todo salga exactamente como lo imaginamos, pero el Señor, Él ve más allá. Él ve más lejos que nosotros. Nosotros vemos limitadamente. El Señor ve ilimitadamente en nuestras vidas. Amén. Pablo también dice que permanecería donde estaba porque una puerta grande y eficaz se le había abierto. Aquí está la palabra, dice así. Aunque había muchos adversarios. Y qué interesante. Cuando Dios abre puertas, no significa que no habrá oposición. Amén. Es más, tal vez haya mucha oposición cuando el Señor abre puertas. Muchas veces las oportunidades más grandes de Dios vienen acompañadas precisamente de desafíos. Benditos desafíos. Amén. Y por eso este pasaje nos recuerda 3 cosas muy importantes, las cuales les voy a decir. Dios dirige nuestros planes. Dios abre puertas. Y la oposición no cancela el propósito de Dios. Amén. Porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Así que no hay ninguna oposición que pueda vencer
sino más bien el poder del Señor. Y tal vez hoy alguien tenga, ¿verdad?, un plan diferente para su vida, su familia o su ministerio. Pero Dios tal vez le está moviendo de ese plan. Aleluya. Nosotros muchas veces en ese momento tal vez no lo vamos a entender, no vamos a entenderlo al principio, pero podemos confiar en ese Dios todopoderoso que sabe lo que hace, ¿verdad? Que sabe lo que hace y que sabe lo que a nosotros nos conviene. Dios cambia el camino, pero es porque está abriendo tal vez una puerta más grande. Amén. El apóstol Pablo tenía un itinerario, ¿verdad? Claro. Pasaría por Macedonia, dijo, luego visitaría Corinto y tal vez pasaría el invierno allí. Al final permanecería en Éfeso hasta Pentecostés. Ese era su itinerario y muchos tenemos itinerarios bien interesantes, ¿verdad? Todo estaba muy bien organizado, pero en medio de esa planificación parece que algo sucede, ¿no es cierto? O mejor dicho, aparece una frase que revela la madurez espiritual que tenía él. Espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, ¿verdad? Y mire que le estoy repitiendo esto nuevamente. Podemos ver que Pablo entendía algo que muchos cristianos aún no hemos aprendido, ¿verdad? Porque cuando el Señor cambia nuestros planes, tendemos a ¿qué? A enojarnos muchas veces, ¿no? Aunque nuestros planes sean buenos, Dios los puede cambiar. Hace algunos años, y ustedes son testigos, nosotros teníamos unos planes, tuvimos unos planes, hicimos unos planes. Y de hecho, la iglesia fue parte de la ayuda para que ese plan se cumpliera. Usted sí se recuerda, ¿verdad? Por ahí, México, Hermosillo, Hutchinson, ¿les recuerda algo? Bueno, gracias al Señor, como por ahí había frases también de que de pronto tirado al agua, no fue así, porque Dios fue grande y todopoderoso. Y el Señor, si no abrió puertas por allá que tenía los planes perfectos, porque no son los nuestros, sino son los del Señor, Él abrió otras puertas, ¿verdad? Él abrió otras puertas y le doy gracias al Señor porque mire, a poco tiempo de eso hubo un problema o algo así entre los países, entre México y Ecuador. Así que Dios es bueno y es todopoderoso. Él hace las cosas perfectas, ¿verdad? Él hace las cosas perfectas, pero Él cambia los planes. Y en ese momento no lo entendíamos. Y sentíamos tal vez frustración y un poco de todo, como sentimientos encontrados, especialmente en nuestros hijos. Bueno, tal vez en el fondo de mí, como que uno no quiere, ¿no? Que sus hijos se vayan y peor fuera del país, pero en cambio era para algo bueno hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces uno puede sacrificar cualquier amor con tal de que el Señor, digamos, a ellos les vaya muy bien. Pero Dios, el plan perfecto del Señor era otro. Lleva nuestro hijo, gracias al Señor, gracias a también, como digo, apoyo de la iglesia. Él está ya prácticamente entrando a su cuarto semestre o quinto semestre. Cuarto semestre, ¿ya? De la licenciatura en teología pastoral en el Semisud. Así que le damos gracias al Señor porque el Señor cambió los planes así, rapidito. ¿Sí? Dios hace lo que a Él le place y lo hace perfecto. Y apliquemos esto a nuestra vida. Todos hacemos planes. Algunos ya tienen metas para, tal vez ya estamos, ¿a cuánto? Ya entramos al tercer mes del año, ¿verdad?
Entonces, Él tiene ya, no sé, usted tal vez tenga metas para este año, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros lo tenemos, ¿no? Otros tal vez ya tienen decisiones tomadas, pero llega un momento inevitable en la vida de todo cristiano cuando Dios nos cambia nuestro plan. Cuando la puerta que parecía segura se cierra, cuando el proyecto que parecía firme se retrasa, cuando la oportunidad que creíamos definitiva desaparece, ¿verdad? Y cuando Dios cambia el plan, vienen hacia nosotros algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué necesito ahora? ¿Qué necesito? Tal vez necesito más dinero, tal vez necesito más contactos, tal vez necesito más esfuerzo. Y la respuesta es no, rotundamente no. Cuando Dios cambia el plan, lo que necesito es madurez espiritual. Amén. En donde yo no me ponga enojada con el Señor y le diga, bueno, ¿qué pasó? Yo quería esto y tú no lo haces. Muchos actúan así. Amén. Pero el Señor sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Y vamos a ver ahora, por medio de la palabra del Señor, su palabra, cómo se manifiesta la madurez espiritual para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Vamos a estar tocando unos puntos. El primero, primeramente tenemos que comprender que planificar significa responsabilidad, no falta de fe. Proverbios 16:9. Amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre piensa su camino, ¿verdad? Mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, que nosotros pensamos nuestros caminos y por lo general nuestros caminos no son tan derechos. Amén. Así dice la palabra. Dice que mas Jehová endereza sus pasos. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre piensa su camino. Esto nos muestra una realidad muy humana. Todos hacemos planes, pensamos cómo será nuestro futuro o quisiéramos saberlo, ¿no es cierto? Muchas veces quisiéramos saberlo. Organizamos nuestros proyectos, soñamos con lo que queremos lograr, ¿cierto? Y no está mal hacerlo, pero este verso nos recuerda algo fundamental. La última palabra la tiene el Señor. Aleluya. Amén. La última palabra la tiene el Señor. La última dirección la tiene Dios. A veces creemos que tenemos todo muy claro. Creemos que está fuera nuestro panorama totalmente sin nada de neblina. Aleluya. ¿Verdad? Pero de pronto el Señor cambia el rumbo. Una puerta que pensábamos abierta se cierra. Aparece una oportunidad inesperada o simplemente Dios nos lleva por un camino distinto. En esos momentos podemos sentir muchas veces podemos sentir confusión. Pero en realidad Dios está acomodando nuestros pasos conforme a su propósito. Amén, conforme al propósito del Señor. Dios ve lo que nosotros no vemos. Recuerde lo que le decía hace un momento. Él conoce la mañana, conoce los peligros que nos evita y también las bendiciones que nos está preparando. Porque el Señor tiene siempre bendiciones preparadas para sus hijos. Amén. Solamente cuando nosotros empezamos a desobedecer y hacer nuestra voluntad, entonces ahí es cuando al Señor no le agrada. Amén. Y hoy tal vez alguien, como decía hace un momento, podamos tener algo que no se ha cumplido, ¿verdad? O que creemos que está como en stand-by, o que está frustrado, o que algo sucedió, pero el Señor tiene un plan divino. No se desanime. No debemos desanimarnos. Amén.
Porque el plan del Señor no es de destrucción. El plan del enemigo es de destrucción, ¿verdad? Y él maquina y hace todo lo posible con quien tal vez se deja, ¿cierto? Pero Dios, el Todopoderoso, va a enderezar los pasos. Amén. Aleluya. Así que nunca debemos perder la esperanza. Nuestra esperanza está ¿en quién? En Cristo. Él es nuestra esperanza, ¿no? Y tenemos que decir algo importante. Planificar y organizar es lo correcto. Es lo primero que debemos hacer. Todos sabemos que el apóstol Pablo verdaderamente era un hombre de fe, ¿cierto? Pero antes de salir a sus viajes misioneros, organizaba. Porque sí, o sea, podemos también hacerlo. No es malo, ¿no es cierto? No improvisaba, porque eso es importante, no improvisar, ¿no? Como de pronto muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Muchas veces hacemos planes bajo la idea de, ya vamos a ver cómo hacemos, Dios nos tiene que respaldar. Y tenemos que comprender que la fe no sustituye la planificación, la fe no sustituye el orden, pero es lo que maneja todo, nuestra fe, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos tener nuestro plan con la fe, que no es malo porque es mejor lo contrario. Recuerde que nosotros debemos tener fe como un granito de mostaza y al Señor, ya verdad, nos van. Y también dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Nuestra fe es importante y lo que vayamos a planear con fe, el Señor puede hacerlo, pero si al Señor le place. Aleluya, porque la soberanía del Señor es única, es su soberanía sobre todo. Nuestro Señor Jesucristo dejó muy claro la importancia de primero ordenar nuestros pensamientos, organizar y planificar. Vamos a Lucas 14, por favor. Lucas 14, 28 al 32. Amén. ¿Será que me pueden traer un poquito de agua, por favor? Gracias. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En este pasaje, Jesús pone dos ejemplos muy claros. Amén. El de una persona que quiere construir una torre y el de un rey que va a la guerra. En ambos casos, antes de actuar, se sientan primero a calcular, pensar y evaluar lo que van a hacer, ¿verdad? Con esto Jesús nos enseña algo muy importante para nuestra vida espiritual. Seguir a Dios también requiere decisión y compromiso. No se trata solo de emoción del momento, amén, sino de entender el valor y el costo de caminar con Él. Amén. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no siempre estamos dispuestos a vivir el proceso. Entonces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero nosotros no hacemos nada a cambio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y el Señor qué nos pide? El Señor nos pide fidelidad, el Señor nos pide obediencia, el Señor nos pide que demostremos que Él es nuestra prioridad, ¿verdad? Pero si nosotros movemos eso, no, y nuestra prioridad ya no es el Señor, y yo no le obedezco, solo le obedezco a medias, un pedacito nomás, no soy tan fiel con Él, de repente nomás. Entonces, eso al Señor no le agrada. Aleluya. Jesús invita a sus discípulos a reflexionar seriamente sobre su compromiso para que no comiencen algo que después
abandonen. El Señor quiere que vivamos nuestros procesos, que vivamos la obediencia, que vivamos la perseverancia. Amén. En nuestra vida exactamente pasa lo mismo. Gracias, mijito. Gracias. Dios le bendiga. Hay decisiones que marcan nuestro futuro. Hay decisiones que si solamente esa decisión fue errada, hay consecuencias en todos los contextos, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos buenas decisiones, las decisiones van a ser marcadas para nuestro futuro, serán marcadas para nuestro ministerio, serán marcadas para nuestra relación con Dios, serán marcadas para nuestras generaciones. Amén. Por eso el Señor nos llama a detenernos, evaluar nuestro corazón y decidir firmemente seguirle. Yo decido seguirle. Yo decido obedecerle. Yo decido amarle sobre todas las cosas. Amén. Cuando entendemos el valor de caminar con Cristo, ya no lo vemos como una carga. Nosotros a lo largo del ministerio, desde que el Señor nos ha permitido por la misericordia del Señor, hemos visto de todo, mis amados hermanos. Hemos visto y sentido, y nos hemos alegrado y hemos sentido tristeza. Hemos visto que en algunos hermanos el tema del servicio es una carga. Hemos visto que para otros es un deleite. Entonces, vemos esas marcadas diferencias y nosotros queremos y oramos mucho porque el servicio al Señor no sea una carga para usted, sino más bien todo lo contrario, un deleite, porque el Señor es lo que nos pide, que caminemos con Él fielmente, que seamos fieles, así como Él es fiel con nosotros, cuanto más con pequeñas cosas nosotros podemos serlo con Él, obedientes con Él, que no sea una carga, sino como el mayor privilegio de nuestra vida. Amén. El problema de muchos cristianos es que confunden espiritualidad con desorden. Pero el cristiano maduro entiende que organizar y planificar honra a Dios porque Él es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Como segundo punto, pero la madurez espiritual significa aceptar que Dios puede cambiar nuestros planes. La madurez espiritual, le repito el título del segundo punto, pero la madurez espiritual significa aceptar que Dios puede cambiar nuestros planes. Primera de Corintios 16, verso 7. Ya dimos lectura un pedacito, vamos a dar nuevamente lectura. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Depender de la voluntad de Dios significa reconocer nuestros límites. Pablo era apóstol, tenía autoridad, tenía experiencia, tenía conocimiento y tenía estrategia misionera. Pero aún así dice, si el Señor lo permite. Y muchas veces tendemos, mire, como por la posición que yo tengo, la importancia que yo soy o lo importante que yo soy, entonces es mi plan sobre. No es así, ¿verdad? Porque aunque se tenga, como decía aquí, tenía todo lo que tenía, sin embargo, él dice, si el Señor lo permite. Y eso no es falta de fe, no es falta de fe, sino que es tener conciencia de la soberanía de nuestro Señor, de nuestro Dios. Lastimosamente, muchos cristianos hablan como si el futuro dependiera de lo que ellos han planificado, muchos. Santiago 4,
13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La bendita palabra del Señor. Y en este pasaje, la palabra nos confronta con una realidad muy común en nosotros. Hacer planes como si nosotros tuviéramos el control de todo y totalmente de todo. Oiga, y le prometo que a mí esta palabra me confrontó, le cuento. ¿Sabe por qué? Porque yo también he hecho planes, yo nomás. Y he dicho, y tal cosa, y eso va a pasar, y eso va a pasar, y así. Y no es así. No es así, por nada. Debemos olvidarnos de decirle al Señor, Señor, ¿está en su plan? Es mi plan, pero ¿está también en el suyo? ¿Es así como se va a realizar o es solamente lo que yo digo y quiero? Nada más, no. Nosotros debemos morir, ¿sí sabe? Morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y todo aquello que nosotros creemos, no es que esto se va a hacer porque yo quiero y porque yo digo y porque yo pienso, y resulta que el plan del Señor no es ese. Aleluya. Así que esta palabra nos confronta a que hagamos los planes siempre tomando en cuenta al Señor. Santiago nos recuerda algo que fácilmente olvidamos. Nuestra vida es como neblina, ¿verdad? Es así. Aparece por un momento y luego desaparece. Si al Señor le place, fulminados todos. Aleluya. Esto no es para desanimarnos, mis amados hermanos. No es para que nos desanimemos, sino para enseñarnos a vivir la dependencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Que nosotros dependemos solo del Rey de Reyes, de nadie más, ¿no? Y como vuelvo y repito, el problema no es planificar, el problema es planificar sin tomar en cuenta al Señor. Por eso la actitud correcta de nosotros es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Es reconocer que Dios tiene la última palabra, que nuestros días están en sus manos y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice la palabra, ¿verdad? Y que siempre será su voluntad mejor que la nuestra. Aleluya. Cuando aprendemos a vivir así, dejamos de luchar por controlar todo. Yo he escuchado, o mejor dicho, yo sola no, mi esposo y yo hemos escuchado hermanas, hermanos que dicen, es que yo no estoy, no pasa nada. Es que si es que yo no estoy, se derrumba la casa, ¿verdad? No es así. Nosotros no somos lo primero, nosotros no somos lo más importante. El más importante es el Señor. Y mientras Él esté, todo se va a poder hacer. ¿Estemos o no estemos nosotros? Aleluya. Amén. Cuando aprendemos a vivir así, dejamos de luchar y de controlar todo por nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en la dirección del Señor. Nuestros planes ya no nacen del orgullo o de la seguridad humana, sino de un corazón que busca agradar al Señor. Amén. Y la madurez espiritual es sabiduría para reconocer que el mañana le pertenece a Dios y no a nosotros. Es humildad para aceptar que Dios no necesita consultarnos para hacer cambios en nuestra vida. Si Él quiere cambiar todo, Él lo va a hacer y ya. Y no tiene que preguntarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando Dios cambia nuestros planes, el que no está maduro, o sea, el inmaduro, se altera. Pero el que está maduro se ajusta a sus planes.
¿Por qué? Porque su seguridad no está en el plan, sino en las manos del que hizo el plan. Aleluya. Está en las manos del Señor. Y podemos comprender entonces que el verdadero éxito, digámoslo con esta palabra, en nuestra vida en Cristo, no es que Dios siempre apruebe y respalde lo que nosotros queremos, sino que nosotros aprendamos a aceptar y abrazar la voluntad del Señor en cada una de nuestras vidas, ¿no? Mientras que la persona que no está, el cristiano que no está maduro, o sea, está inmaduro, se frustra cuando Dios cambia el rumbo, se enoja cuando el proyecto no prospera y se amarga cuando una puerta se cierra, ¿verdad? Y viene con ello viene, ¿qué? El enfriamiento. Se enfría espiritualmente. Y si es posible, ya ni siquiera quiere tomarle en cuenta al Señor. Jonás, vamos a Jonás 4, del 1 al 4. Jonás 4, del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire, el Señor, ¿no? Qué paciente. Y la Biblia nos muestra algo muy humano en la vida del profeta Jonás. Después de que Dios tuvo misericordia de Nínive, en lugar de alegrarse, Jonás se enojó. Profundamente se enojó. En su corazón, él tenía otra idea de cómo debían suceder las cosas. Pero Jonás, aquellas personas, él pensaba que merecían un castigo, que no merecían perdón. Él estaba equivocado, ¿verdad? Pero Dios le hizo una pregunta muy profunda. ¿Qué le dijo? ¿Haces tú bien en enojarte? A veces nosotros también somos así. Amén. Tenemos nuestros planes, nuestras opiniones y hasta nuestras expectativas de cómo Dios debería actuar con nosotros o qué es lo que el Señor debería. Nosotros a veces somos exigentes con el Señor, ¿verdad? Y es que yo quiero esto que suceda. Pensamos que sabemos más que el Señor inclusive, muchas veces. Y que nosotros sabemos cuáles son las mejores soluciones también, ¿no? A lo que debería pasar. Pero, y no solo en nuestras vidas, sino con otras personas. O sea, queremos, ay, no, es que al tal, no debería, y esto, ¿por qué? ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a él sí o a ella sí y a mí no? Más o menos, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Su corazón es lleno de misericordia. Muchas veces podemos ver, ¿no? O tal vez querer que el Señor ponga un freno en muchas personas. Pero Dios, en su infinita misericordia, sabe lo que va a hacer. Y nosotros no somos nada ni nadie para que pongamos al Señor, que el Señor haga lo que nosotros queramos, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia siempre, hasta nosotros también, nos perdona y nos tiene tanta paciencia, ¿verdad? Jonás tuvo que aprender que los planes de Dios no siempre coinciden con nuestros deseos, pero siempre están llenos de gracia y sabiduría. La Biblia nos invita a examinar nuestro corazón. Cuando Dios hace algo diferente a lo que esperamos, debemos confiar en el Señor, que su voluntad es perfecta. No debemos enojarnos con Él, porque Él hace todo perfecto. Debemos aceptar su voluntad, no luchar contra ella,
¿verdad? Dios sigue trabajando, aun cuando no entendamos. Dios sigue trabajando. Él sigue haciendo. Él nunca para. Los que nos cansamos somos muchas veces nosotros, pero el Señor no se cansa. Él está presto para hacer lo que nos conviene a nosotros y también por los cuales nosotros estamos orando, ¿verdad? Él sabe. Por eso hoy podemos recordar, aunque no sea como yo quería, Dios sabe lo que está haciendo. Y vamos a entrar a la reflexión final. Cuando Dios cambia el plan, no está desorganizando nada, nuestra vida menos. Está formando nuestro carácter. Está formando nuestro carácter y haciéndonos crecer nuestra fe. Amén. ¿Amén o no amén? El Señor no está destruyendo nuestro futuro, lo está alineando con su propósito eterno. Dios es bueno, mis amados hermanos. Señor, este era mi plan, pero confío en que tu plan es mejor. Porque al final nuestros planes pueden fallar, pero el propósito de Dios nunca, nunca falla. Y a lo largo de nuestras vidas, nosotros podemos soñar, planear, pero siempre en la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Para terminar, quiero que leamos, por favor, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice el Señor, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué dice? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y no de mal. Aquí dice su palabra. Él es todopoderoso. Dios está dirigiendo nuestro camino. Él es el que dirige todo. Así que a donde vayamos con Él, vamos a los lugares, a los mejores lugares, porque se va a poder cumplir ese propósito que el Señor tiene. Confíe, descanse y siga caminando con fe. Porque lo que Dios planea siempre traerá bendición. Amén. Así que no tengamos miedo cuando Dios ajuste nuestros planes. Al final podremos decir con fe, no era mi plan, era el plan de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Santi, déme poniéndola. Vamos a cantar ahora, antes de orar. Vamos a cantar antes de orar. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y Hazme creer. entender y creer sin temer. Suelte todo al Señor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío.
Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños. Te suelto mis Te sueños. suelto mis deseos. Te suelto mis deseos. Toma el control Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Señor. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. Úsame, Jesús. A mi manera no A mi funciona. manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Dígale que lo que tú tienes, Señor, es mucho mejor que lo que yo Lo que pienso. tú tienes Gracias, es Señor. mucho mejor. Suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Suelto mis deseos. Que tu plan es perfecto. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis Suelta tus cargas. Te suelto mis fallas. Suelta tus fallas. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control ya. Señor Jesús, aquí nos acercamos, Señor, ante usted, Padre amado, para decirle que nada de lo que nosotros creemos, Señor, puede ser lo perfecto. Lo perfecto es usted, Señor. Y así como dice esta alabanza, soltamos, Señor, nuestras decisiones en sus manos. Le pedimos que usted tome el control de nuestra vida, Señor. Que su plan anhelamos más que el nuestro, Padre amado. Que le soltamos nuestras cargas, Señor. Usted conoce nuestras dificultades, Padre amado. Usted sabe lo que estamos viviendo y lo que necesitamos, Señor, que usted tome el control, mi Dios bendito. Pero aquí estamos, Señor, para decirle que su plan anhelamos más que lo nuestro y que nosotros queremos soltar el control de nuestras vidas y que lo tome usted, Señor. Que usted tome control sobre cada una de nuestras vidas, Dios mío. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Sabemos, Señor, que usted obra de una manera sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Todopoderoso Rey. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Amén.